Hola chicos, aquí Ken de Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar con un ejercicio de la sección 3.3 de Stewart. En este caso vamos a trabajar una función y derivarla primero por regla del cociente y después vamos a simplificar y comparar si nos da el mismo resultado. Así que vamos allá. Bien chicos, el ejercicio es este. Utilice la regla del cociente para derivar la función. F de x es igual a la tangente de x menos 1 sobre la secante de x. Entonces me dice simplifique la expresión para f de x expresándole términos de seno y coseno y enseguida halle f' de x. Y después me dice demuestre que las respuestas son equivalentes, o sea que la que me dio aplicando regla del cociente y la que me dio simplificando es lo mismo. Entonces lo primero que vamos a hacer es la parte de derivada de un cociente. Recuerden que nosotros tenemos aquí tangente de x menos 1, tangente de x menos 1 sobre f de x, es decir, nosotros tenemos una función en el numerador y otra función en el denominador. Y recuerden que la regla del cociente me dice que si yo tengo o si yo voy a encontrar la derivada de un cociente, una función en el numerador, una función en el denominador, yo voy a aplicar esa regla, el denominador sin derivar por la derivada del numerador, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo eso sobre el denominador al cuadrado. Antes de, muy importante que sepan cuál es la derivada del numerador y cuál es la derivada del denominador. En este caso, nosotros tenemos derivadas que son trigonométricas. Acá abajo les voy a dejar una tabla donde puedan ver las derivadas trigonométricas. También esas derivadas, en este caso son tangente y secante, yo las demostré por definición. Por si quieren darle un ojo, se la dejaré aquí arriba o abajo en la descripción. Y también, por cierto, demostré paso a paso la derivada de un cociente. Entonces también pueden ir a chequearle un ojo. Pero no nos desviemos. Yo había demostrado de que la tangente de x, o sea la derivada de la tangente, es igual a la secante al cuadrado de x. Y que la derivada de la secante es igual a la secante de x por tangente de x. Entonces ahora sí vamos a proceder a derivar. Entonces, el denominador sin derivar, el denominador secante, lo ponemos aquí por la derivada del numerador. Recuerden, derivada de la tangente es secante al cuadrado y derivada de 1 es 0, por lo tanto simplemente queda secante al cuadrado. Menos el numerador, que es tangente de x por menos 1, por la derivada del denominador. Derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y todo eso dividido entre secante al cuadrado de x. Entonces ahora vamos a simplificar un poco. Esa expresión tangente de x menos 1 se lo vamos a distribuir a este. Entonces, tangente de x por secante de x, tangente de x, me va a dar tangente de x, secante de x por tangente de x. Y el menos 1 por secante por tangente, pues secante de x por tangente de x. Recuerden que aquí, en teoría, me tiene que dar positivo y aquí me tiene que dar negativo. Pero recuerden que aquí hay un menos que está afectando y tenemos que aplicarle de los signos. Este menos por este más quedaría negativo. Y este mismo menos por este menos quedaría positivo. Bien chicos, lo siguiente que vamos a hacer es a ver qué términos tienen en común mis expresiones del numerador. Tengo secante aquí, tengo secante aquí y tengo secante aquí también. Es decir, los tres términos tienen secante. Por lo tanto, es algo que yo puedo sacar factor común. Entonces, al yo sacar factor común secante de x, ¿qué me va a quedar? La secante la pongo aquí a multiplicar. Abro paréntesis, indicando de que esa secante va a multiplicar a todo lo que tengo yo aquí adentro. Y dentro pongo los términos que me quedaron. Aquí me quedó una secante al cuadrado. Aquí me quedaron dos tangentes. O sea, tangente por tangente sería tangente al cuadrado. La secante, recuerden que la sacamos factor común. Y aquí me va a quedar simplemente la tangente, que es esta que ven aquí. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar una identidad para yo poder simplificar un poquito la secante al cuadrado de x menos la tangente al cuadrado de x. Hay una identidad que me hace que eso sea 1. Entonces, vamos a verla. Recuerden, nosotros partimos de todas las identidades de esta. Esta es la reina de las identidades, la mamá de las identidades, que me dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1. Entonces, ¿cómo yo puedo de esto a llegar a esto? O sea, secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x. Simplemente reestructurando mi identidad. Aquí yo puedo dividir por lo que yo quiera, puedo multiplicar por lo que yo quiera, hasta obtener una expresión similar a esta. Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo hacer que aquí en esta ecuación aparezca secante y tangente? Pues si nosotros dividimos la ecuación completa,
o sea, en este lado y en este lado, por coseno de x, me van a aparecer secantes y tangentes. Porque recuerden, seno sobre coseno es tangente y 1 sobre coseno es secante. Entonces, al yo dividir todo entre coseno, me van a aparecer las tangentes y las secantes que yo quiero. Entonces, como les había mencionado, el seno de x sobre el coseno de x es igual a la tangente. Pero aquí yo tengo seno al cuadrado y tengo coseno al cuadrado. Pero recuerden, si yo tengo esa expresión, yo puedo aplicar una propiedad de la potencia y volver todo eso como una potencia al cuadrado. Como ambas comparten potencia al cuadrado y al cuadrado abajo, pues simplemente pongo la división del seno sobre el coseno y todo eso lo elevo al cuadrado. Entonces ahora, como pueden ver, eso es una propiedad de las potencias. Entonces, como pueden ver, dentro ahora sí me va a quedar seno de x sobre coseno de x. Entonces yo simplemente, en vez de poner seno sobre coseno, pongo tangente. Recuerden que me va a quedar el mismo cuadrado arriba. Entonces me va a quedar tangente de x al cuadrado, lo que es igual a la tangente al cuadrado de x. Y lo mismo va a pasar aquí en ese segundo término, coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es simplemente 1. Y aquí va a pasar algo similar. 1 sobre coseno de x va a ser igual a la secante de x. Pero yo aquí abajo tengo un coseno al cuadrado, por lo tanto pasaría un caso igual. Tengo 1 sobre coseno al cuadrado de x. Recuerden que el 1 yo también lo puedo convertir como 1 al cuadrado. O sea, al final es lo mismo, es 1. O sea, yo puedo aplicar esa parte ahí. Y de igual forma, como en el ejercicio anterior, elevo todo eso al cuadrado, como las dos expresiones en un principio estaban al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 sobre coseno de x y todo eso al cuadrado. Aplico esa propiedad de las potencias. Ahora, simplemente sustituyo aquí dentro por secante. Va a quedar secante de x al cuadrado, que sería lo mismo que secante al cuadrado de x. Entonces hacemos esas dos sustituciones en la ecuación. Y me va a quedar, en vez de seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, tangente al cuadrado. Y en vez de 1 sobre el coseno al cuadrado, me va a quedar secante al cuadrado. Y obviamente coseno sobre coseno sería 1. Entonces fíjense que ya se está apareciendo aquí, pero todavía no es igual. Entonces lo único que nos falta es que esa tangente la pasemos para el otro lado de la ecuación restando. Al pasarla restando, ahora sí tenemos la equivalencia de secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x, que es igual a 1. Por lo tanto, es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Por lo que yo puedo sustituir todo eso y poner simplemente un 1, que es la equivalencia que encontramos acá. Pero antes de eso, un punto muy importante es que la secante que yo saqué factor común, yo la puedo eliminar con una secante del denominador. Tengo secante, que está multiplicando todo esto, y tengo una secante al cuadrado aquí. Entonces yo puedo eliminar esta secante con una de las potencias de la secante, únicamente quedándome secante en el denominador. Entonces ahora sí vamos a sustituir todo esto. Secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x es simplemente 1. Y la expresión me quedará de esta forma. ¿Vieron lo simple que me quedó? 1 más tangente de x sobre secante de x. Ahora lo vamos a hacer primero simplificando, simplificando la función en términos de seno y coseno y derivando después. Entonces, vamos a hacer la segunda parte. Yo voy a aplicar identidades trigonométricas, la secante y la tangente en términos de seno y coseno. Recuerden, como les mencionaba ahorita, la tangente es igual a seno sobre coseno y la secante es igual a 1 sobre coseno de x. Entonces simplemente lo sustituimos aquí. En vez de tangente yo pongo seno sobre coseno y en vez de secante yo pongo 1 sobre coseno. Entonces ahora aquí en el numerador, como yo tengo una fracción menos un término menos una constante, un 1, yo lo que voy a hacer es hacer esa resta de fracciones. Entonces voy a hacer esa resta de fracciones como me gustan a mí. Aquí simplemente lo que ustedes pueden hacer es dividir este 1 entre 1 y hacer regla de cruz. Pero a mí siempre me gusta hacerlo de esta forma. Como yo tengo un 1 aquí, yo puedo, en vez de poner 1, coseno sobre coseno. Coseno sobre coseno es 1, o sea, no estoy alterando la expresión. ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Porque ahora tengo coseno aquí y tengo coseno aquí, ambos en el denominador. Y recuerden, si yo tengo una suma de fracciones que tiene igual denominador, simplemente voy a restar o a sumar los numeradores. Es decir, lo que me va a quedar va a ser seno menos coseno de x, todo eso sobre el coseno, que es el denominador común, sobre 1 sobre coseno, obviamente. Ahora yo tengo una fracción acá en el numerador y tengo otra fracción en el denominador.
Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es aplicar regla de la orejita. La regla de la orejita simplemente me dice que yo voy a multiplicar este que está acá arriba con el que está acá abajo y lo voy a poner en el numerador de la nueva fracción. Y después voy a multiplicar este que está aquí con este que está aquí y lo voy a poner en el denominador. 1 por coseno, o sea, simplemente va a ser coseno. Y seno de x menos coseno de x por coseno de x va a ser el coseno de x, paréntesis, menos seno de x menos coseno de x. Cierro paréntesis. ¿Por qué el paréntesis? Porque este coseno va a estar multiplicando tanto al seno como al coseno, que se están restando. Entonces ahora, como pueden ver, yo tengo coseno en el numerador que está multiplicando y tengo coseno en el denominador que está dividiendo, obviamente. Por lo tanto, yo los puedo cancelar. Recuerden que cuando hablamos de cancelar es que estamos dividiendo coseno sobre coseno, que es simplemente 1. Y 1 por este término es ese mismo término. O sea, al final es lo mismo. Entonces me quedará seno de x por coseno de x. Y esa sería ya la expresión como que lo más simplificado posible. Ahora nosotros vamos a proceder a derivar. Para yo encontrar la derivada, simplemente me voy a guiar de mis tablas o de memoria. Yo sé que la derivada de seno es simplemente coseno y que la derivada de coseno es simplemente menos seno. Entonces tienen que tener pendiente este menos que estaba aquí antes, porque vamos a aplicar ley de los signos con el menos seno que dio la derivada del coseno. Menos por menos daría más. Y esa sería ya la derivada lo más simplificado posible. Entonces ahora ustedes me dirán, Kendrick, pero lo que te había dado ahorita y lo que te dio ahora es totalmente diferente. Y sí, tienen razón, a simple vista son diferentes, pero en teoría son iguales. Y eso es lo que vamos a demostrar. Bien, la primera derivada me dio esto, 1 más tangente de x sobre secante de x. Y la segunda derivada me dio esto, coseno de x sobre seno de x. Entonces yo lo que voy a hacer es, a la primera derivada, llevarla a términos de seno y coseno para que me dé exactamente lo mismo que aquí. Entonces, en vez de tangente, yo voy a poner seno sobre coseno y en vez de secante voy a poner 1 sobre coseno. Entonces recuerden, hacemos las mismas operaciones que ahorita. Yo tengo el 1. Por lo tanto, para yo hacer esa suma de fracción, simplemente pongo un coseno sobre coseno en vez de 1. No estoy alterando la fracción porque coseno sobre coseno es 1. Y hago esto para que quede con igual denominador que el seno sobre coseno. Cuando tengan una fracción de igual denominador, simplemente suman los numeradores y el denominador pasa igual. Entonces me va a quedar coseno de x más seno de x sobre coseno de x. Y todo eso sobre 1 sobre coseno. Entonces ahora vamos a aplicar el sándwich. Entonces multiplico esta con esta y la pongo en el numerador de mi nueva fracción y después multiplico esta con esta y lo pongo en el denominador de la nueva fracción. Entonces me va a quedar coseno de x más seno de x por coseno de x. Recuerden, pongo en paréntesis esta suma porque obviamente es una suma y este coseno va a afectar a estos dos términos. Aquí me va a quedar coseno de x por 1, que es simplemente coseno de x. Entonces el coseno en el numerador y el coseno en el denominador se van y simplemente me va a quedar coseno de x más seno de x. Y como pueden ver, da exactamente el mismo resultado que simplificando primero. Entonces, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Dejen su comentario debajo de la caja de comentarios y nos vemos a la próxima con otro video.